Me dice que ya son buenas tardes, porque son más de las 12. ¿Ahí? Puede ser. Normalmente en el saludo uno se da cuenta cómo está el ánimo. A veces en las caras también. ¿O no? Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar en esta mañana. Y yo le doy muchas gracias al Señor también por poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y eso es un milagro. Segunda oportunidad que me toca en este año compartir la palabra. ¿Qué estará pasando en mi vida, digo yo? Es importante. Bien. Quiero contarles una historia hoy día, antes de comenzar a abrir la escritura. Es una historia bien interesante que observé de primera fuente hace algún tiempo atrás. Cuando yo andaba en micro, bueno, todavía ando en micro, cuando estoy lateado de repente me gusta subirme una micro para relajarme. Y me relajo. Subió un caballero de corbata y le pagó al chofer. Y el chofer evidentemente le da el vuelto y se va a su asiento este caballero. A la semana siguiente sube de nuevo este caballero y le dice al chofer: señor chofer, quiero devolverle esta plata que usted me dio de más el otro día cuando subí a su micro. Quiero presentarme además, soy el nuevo pastor de la ciudad, así es que no puedo dejar pasar esta oportunidad para decirle: Dios le ama y aquí está su vuelto, el vuelto que no me corresponde y que usted me lo dio de más. Grata sorpresa se llevó el pastor cuando el chofer le dice: sí, yo sabía que usted era el pastor que venía llegando a esta ciudad, pero quería saber qué tipo de pastor era. Si es un pastor corrupto o es un pastor incorrupto. Cuando yo vi eso, comencé a pensar: ¿cuántas veces he sido probado yo en mi vida, con mis actos, para mostrarle al mundo y a las personas qué clase de evangélico soy? ¿Me siguen, verdad? El día martes pasado, que recién pasó, el pastor me dice: hermano Patricio, yo no voy a estar el domingo, ¿usted me podría predicar, por favor? Yo sé que a lo mejor es muy tarde para preparar un mensaje. Lo que él no sabía es que este mensaje el Señor, gracias a Dios, hace tiempo que me lo está entregando. Yo le dije: pastor, un cristiano siempre tiene que estar listo y dispuesto para dar razón de lo que se le pide. Y gracias a Dios es lo que vamos a compartir en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes habían leído este pasaje alguna vez? Levanten su mano, por favor. Son pocos, ¿ah? Muy bien. Es un pasaje que sorprende, compañero de curso. Es un pasaje que sorprende. Y espero que sorprenda gratamente en esta mañana. Yo le puse como título a esto: la raíz amarga de la corrupción. No quise poner letreros, ni avisos, ni llamados de atención audiovisuales, porque ¿para qué estamos con cosas? La realidad está saturada de incorrupción hoy en día, ¿sí o no? No tengo para qué recordar las cosas que están pasando en nuestra sociedad, en nuestro mundo de cualquier ámbito, político, social, eclesiástico. Pero por último, eso es el mundo. Lo que a mí me preocupa es nuestro mundo cristiano, el mundo evangélico, la iglesia, el pueblo de Dios. Y ahí sí que no me puedo quedar sin reflexionar en este pasaje. Un poco de contexto. Samuel
un profeta. Con el grupo de estudio que estamos haciendo esto, nos dimos cuenta que a este profeta se le decía de una manera muy particular, el vidente. Suena extraña esa palabra, hoy en día. Era un vidente. Bueno, Samuel era un vidente. Él veía lo que Dios iba a hacer, no veía cualquier cosa. Lo que Dios iba a hacer, Samuel lo veía antes de que pasara. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero Samuel, al igual que muchos de nosotros, era una persona humana, tenía 2 hijos. Unos cabros malcriados, igual que muchos de nosotros. Pero si fueran malcriados no sería un problema. Samuel, un hombre de Dios, no supo acercarse a sus hijos para poder transmitir lo que ellos tenían que percibir de Dios. En alguna parte Samuel se desconectó de sus hijos y el texto bíblico que ustedes acaban de ver me lo reafirma. Tengan abiertas la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 9. Fíjate, vamos a ir repasando algunos versos. Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces en medio del pueblo. En el contexto histórico, estamos pasando en un periodo muy importante del pueblo de Israel, después que ellos salieron de Egipto. Anduvieron 40 años, luego que murió Moisés, continuó Josué, y luego de Josué vino un periodo bastante complejo. Si me equivoco, colega Carlos, usted me corrige, ¿verdad? Un periodo muy complejo que era el periodo de los jueces. ¿Ya? Si usted alguna vez se dedica a estudiar el libro de Jueces, se va a encontrar con que es un periodo muy oscuro, muy corrupto del pueblo de Dios. Y termina en uno de los capítulos con un acto de barbarie, pero a lo sumo, que a mí me impactó profundamente. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Pero bueno, aconteció que este hombre estaba viejo, Samuel, y tenía 2 hijos, y los puso, en ese contexto, como él estaba viejo, los puso a juzgar como jueces, como príncipes, como personas que iban a dirigir al pueblo de Dios, mientras él, el vidente de Dios, el profeta de Dios, ya envejecía. Y estos niñitos, que ahí están sus nombres, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron jueces, pero sus hijos no andaban en el camino del papá, más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo el derecho. ¡Wow! ¿Les parece conocido eso? ¿Lo habían oído alguna vez? Siempre los hijos de los pastores, siempre los hijos de los diáconos, siempre los hijos de los líderes. No siempre. Hay una raíz que hace que lleguemos a esto, a la corrupción. Fíjate que ellos hicieron ganancias deshonestas. Si ellos lo tenían todo, ¿por qué atesoraban ganancias deshonestas? Ganar deshonestamente es querer tener algo, pero con artimañas que no están dentro de la moralidad, o más bien que quieren ganar algo o sacar algo con algún subterfugio para su propio fin y ojalá sonando a otro. Deshonesto. ¿Por qué llegó ese hijo a ir en pos de las ganancias deshonestas si tenían
un nombre principal entre el pueblo. Además, aceptaron soborno. No sé cuántos empleados públicos hay acá en esta mañana, pero o cualquier cargo que tú tengas, tenga cuidado hoy día cuando alguien va y le regala algo para que usted haga lo que él quiere. Fíjate, no está mal que alguien sea agradecido y te regale algo. Lo que estoy diciendo es que cuando alguien te lleva algo para que tú hagas lo que él necesita, te soborna. Y mira, ¿ves? Los hijos de Samuel tenían eso como un deporte. Como ellos estaban en autoridad, ellos eran los jueces, les encantaba recibir y le hacían el favor al que venía a pedir. Favores políticos se llaman eso. Ganancia deshonesta. Recibían soborno. Les encantaba recibir para hacer favores y que los otros lograran lo que ellos venían a pedir. Pero una tercera cosa, ¿qué es lo que dice ahí? Pervirtiendo el derecho. Llegaban a tal extremo de declarar injusto lo que era justo y justo lo que era injusto. Pervertir el derecho. Los hijos de Samuel. Fíjate a dónde nos lleva esta situación. Las autoridades, en este caso estos dos hijos, que juzgaban a Israel como jueces, en esa condición de inconsecuencia más absoluta, llevó al pueblo de Israel a una reacción. Porque le dicen, se juntan los principales ancianos y le dicen a Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos no están ni ahí. Y aquí es donde viene el problema. Entonces, ¿quién nos va a dirigir? Si estos son corruptos, tú ya estás viejo, ¿qué vamos a hacer? El pueblo de Dios. Ya estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos. Por tal razón, entonces, Samuel, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, así como tienen todas las naciones. Fíjate, la consecuencia de la incorrupción, de la corrupción, hace que el pueblo tome decisiones erradas frente a su Dios. Y eso es grave, muy grave, para el pueblo de Dios, y es muy grave también para el ser humano. Porque el ser humano necesita ser gobernado, dirigido, orientado, aconsejado, en todas partes, en las empresas, en las naciones, en las iglesias, en el hogar. Cuando el consejo se pervierte y cuando ya la dirección está corrupta, el pueblo toma decisiones erradas, muy erradas. Y después nos quejamos de las sociedades que tenemos, de las familias en las cuales vivimos y de las circunstancias en que estamos. Pero la causa principal es lo que Dios le establece a Samuel como algo que sucedió y que va a suceder. Constitúyenos entonces, de acuerdo a la relación y la situación en que estamos. Samuel, por favor, pónenos un rey. Pero no cualquier rey. Samuel le dice, pónenos un rey para que nos gobierne
así como los otros países. Y ellos, ignorando, o más bien dicho, pasando por alto la palabra de Dios, le piden a Samuel un rey. ¿Sabían ustedes que Dios, en su infinita omnisciencia, ya sabía que el pueblo iba a pedir un rey bajo ciertas circunstancias? Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Cuando tenga tiempo, léase Deuteronomio 17. Quizás a lo mejor vamos a ver un par de versículos ahora. Pero Dios había establecido muy claramente que cuando llegara ese momento, el rey, o bien quien los gobierne, tenía que tener ciertas características muy marcadas y muy claras. Dios ya lo había establecido así. Y faltaba el cumplimiento de las situaciones. Pues bien, en este contexto de esta lectura que estamos teniendo, se está comenzando a cumplir lo que Dios había establecido. Constitúyenos un rey, así como las demás naciones. Entiéndase, las demás naciones eran las naciones que estaban en derredor de Israel, es decir, los enemigos de Israel. Ellos tenían reyes. Entonces el pueblo de Israel, en medio de tanto líder corrupto, no hallaba qué hacer, perdió de vista al Señor y dijo: ¿sabes qué? Queremos ser igual que ellos. Porque nos damos cuenta que ellos, cuando tienen reyes, son súper organizados. Cuando tienen reyes, van a la batalla y ganan. Y nosotros acá, con esta manga de incorruptos, ¿a dónde vamos a llegar? Y quisieron ser igual a los otros pueblos y perdieron de vista lo que Dios había establecido. Pero sorpresa para mí cuando empiezo a revisar este texto, versículo 6, dice: estas palabras desagradaron a lo sumo a Samuel, porque dijeron: danos un rey que nos gobierne. Fíjate tú, Samuel tenía muy claro quién gobernaba al pueblo de Dios. ¿Quién? ¿Él? No. Solo Dios. ¿Quién nos gobierna a nosotros, queridos hermanos? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? Y cuando digo gobernar, estoy pensando en esto, queridos. ¿De dónde yo saco los parámetros para hacer lo que hago todos los días en el lugar donde me encuentro? ¿Los saco del mundo? ¿Los saco de la Escritura? ¿Los saco de mi relación con Dios? ¿De dónde los saco? ¿Quién gobierna en mi vida? ¿Quién gobierna mi corazón? Por esa razón, Samuel se enojó y sintió mucha tristeza, porque se dio cuenta del daño que él o sus hijos estaban haciendo al no aplicar lo que tenían que aplicar en el sentido de ejercer la autoridad. Sus hijos, unos corruptos, y él no fue capaz de corregir a tiempo esa situación. Y eso hizo que el pueblo comenzara a tomar ciertas decisiones y a pedir: póngame un rey. Por eso es que yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía el Puma Rodríguez. ¿Qué es lo que decía? ¿Ah? Fíjate qué interesante lo que él dijo. Dijo: a veces hay que escuchar la voz del pueblo. Pero algunos creyeron que eso decía: siempre hay que escuchar al pueblo. No es así. No siempre. No siempre. El pueblo tiene razón. El pueblo de Dios también se puede equivocar.
cuando toman decisiones fuera del centro de la voluntad de Dios, pero con parámetros que no son de Dios. Nosotros estamos como iglesia a puertas de cambiar un directorio. Ustedes lo saben. ¿A quién vamos a elegir? ¿Bajo qué parámetros? ¿Por qué vamos a elegir a esos? Bueno, remítanse a Deuteronomio 17 y aparecen varias características de quienes deberían gobernarnos desde el punto de vista del poder político adentro de la iglesia, voy a decirlo así. A Samuel no le gustó para nada esta situación, sintió mucha tristeza, y yo pienso que él sintió mucha tristeza por dos cosas. No aparece esto en la Biblia. Él sintió tristeza, primero por darse cuenta a dónde había llegado el pueblo bajo su visión y bajo la dirección de sus propios hijos. O sea, el pueblo estaba completamente extraviado. En un periodo de jueces en que fue todo muy convulsionado. Eso le dolió mucho. Y lo segundo que le dolió a Samuel, sentir, digamos, que él estando ahí no fue capaz, eso fue un dolor, pero lo segundo es que se dio cuenta que el pueblo no quería ser dirigido por Dios. Y eso, para un hombre de Dios, es terrible. Para los padres, cuando se dan cuenta que sus hijos no quieren nada con Dios, es terrible, ¿o no? Para los hijos que se dan cuenta que sus padres no quieren nada con Dios, también es terrible. Por eso yo siento que Samuel se sintió muy mal en doble partida, muy terrible. Pero Samuel hizo algo que a mí me impactó. Fíjate lo que estoy diciendo. No debería haberme impactado, pero por alguna razón me impactó. ¿Qué dice en el versículo 6 al final? Samuel oró a Jehová. A ver, esa frase pareciera de perogrullo. Claro, si los cristianos siempre oran. Pero resulta que Samuel estaba dolido, triste y tal vez enojado. Y podría haberle dicho a lo mejor al pueblo: oye, pero péguese la ubicadita. Pero Samuel oró. Es decir, fue a hablar con el jefe, con Jehová, con el Señor de su vida. Y aquí es donde viene la sorpresa. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: escucha la voz del pueblo. En todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado. Fíjate, tú eres el director, tú eres el vidente, tú eres el jefe de hogar, pero no es a ti, Samuel, no es contigo el problema, no te la creas. Samuel tiene que haberse sentido, va, y yo pensaba que había sido yo. No, Samuel, el problema del pueblo no es contigo, el problema de tu familia no es contigo, el problema de tu esposa no es contigo, el problema de tus trabajadores no es contigo, director Samuel, profeta, vidente, presidente, padre, no es contigo. El problema es que a quien han desechado es a mí, dice el Señor. Ahí está la raíz de la corrupción. Ahí comienza la corrupción. Cuando desecho al Creador de mi vida, cuando lo saco de mi manera
de gobernar, cuando lo dejo aparte de mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque cuando lo saco, comienza todo una cadena, como una ley del dominó, a caer pieza por pieza en la vida del ser humano. Así que Samuel, quédate tranquilo, nervioso pero tranquilo, porque no es contigo el problema que tiene el pueblo. Me desecharon a mí, se hicieron los locos con lo que yo dije en el pasado, no están ni ahí con la palabra que yo les dije. Hoy en día, cualquier grupo humano, independiente de que si cree o no cree, si deja de lado lo que Dios dijo, va a tener serios problemas. Y los que lo sigan, aún más. Escucha la voz del pueblo hoy día, ahora, porque no es a ti a quien han dejado o desechado, es a mí a quien han desechado para que no reine sobre ellos. Pero si hay que ser justo y equilibrar la situación, un pueblo que no tiene quién ni cómo los gobierne, es muy fácil que se diluya, que se disperse. Por lo tanto, también está la responsabilidad en el que dirige a los dirigidos. De la misma manera que han hecho conmigo, dice el Señor, desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, a otros sistemas, a otras situaciones y contextos, así contigo también, o conmigo también, o así van a hacer contigo también. Ahora pues, dice Dios, escucha su voz, pero Dios en su infinito poder y misericordia, sabiendo que el pueblo estaba desviado por la incorrupción de sus dirigentes, aún así es sabio y comienza a preparar el camino del Mesías muchos años antes con el pueblo. Y le dice, a ver, ustedes quieren un rey, quieren un director a la manera como lo tienen las naciones, me han dejado a mí, ya no quieren que yo los gobierne. Ok, muy bien, les daré en el gusto, voy a preparar todas las cosas para que tengan su rey. Pero ¿y qué dice ese pero? Adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder de aquel rey que ha de reinar sobre ellos. Ni un rey puede ser como Jehová el Señor. Ni uno. Ni una autoridad puede ser como Él. Eso usted y yo lo sabemos. Y el pueblo de Dios también lo sabía. Pero ¿cómo llegaron ellos a pedir lo que sabían que no tenían que pedir, aunque ya estaba predicho que lo iban a hacer? Por la desconexión corrupta entre los líderes y los liderados. El pueblo que se deja guiar espera que su líder sea incorrupto, éticamente correcto. El pastor habló hace 2 o una semana atrás de cristianos con carácter, cristianos distintos, cristianos que se levanten hoy en día no a hablar por hablar, sino que a mostrar una vida, como ese pastor que entregó el vueltito chiquitito, pero no era de él. Eso es todo. Y eso me golpea. Eso me hace revisar todos los días lo que yo hago, en todos los contextos en que yo estoy. Con mayor razón, me tocó mi corazón en el contexto de iglesia. Tengo que corregir varias cositas.
Usted me entiende, ¿verdad? Tenemos que corregir varias cositas, porque hemos desechado, no hemos tomado en cuenta algunas palabras de Dios. Samuel, un siervo de Dios, se crió sirviendo. Desde antes que naciera, su mamá ya lo había entregado a Dios. Pero sin embargo, estuvo a lo menos 12 años sirviendo a Dios, pero sin conocer a Dios, sin oír la voz de Dios. Y eso es una sorpresa que hemos tenido, que estamos estudiando con Marcos Valdés, primera y segunda de Samuel. Se puede pasar una vida haciendo cosas para Dios, pero sin escuchar a Dios. Hay una tremenda diferencia. Entonces, Jehová les dio en el gusto, pero les advirtió: el rey que ustedes están pidiendo va a ser terrible con ustedes. Cuando lleguen a su casa, vean por qué fue tan terrible ese rey. Ese primer rey se llamaba, los estudiosos de la Biblia, Saúl. Un rey que Dios puso ahí, pero que no era de su gusto. Pero lo puso para darle el gusto al pueblo, no porque el pueblo fuera un niñito mimado. ¿Sabe para qué? Para mostrar dos cosas. Primero, misericordia de Dios. El pueblo perdido y extraviado por la corrupción de sus líderes pide algo que no corresponde, pero Dios le muestra que cuando tienen que pedir algo, no lo hagan fuera del contexto del Padre o de Dios. Y Dios les dice: ok, quieren un rey, se los voy a pasar, pero ese rey los va a tratar muy mal. Se va a enseñorear sobre ustedes. Y ustedes van a sufrir con ese rey. Y es más, les dice: cuando llegue el momento en que ustedes se den cuenta de eso, va a ser muy tarde, porque por más que reclamen, yo no los voy a escuchar. Van a sufrir. Si ustedes siguen el texto después, a pesar de que Samuel les dice todo lo que va a hacer ese rey, el pueblo dijo: no importa, danos el rey igual. ¡Qué estúpidos! ¡Qué idiotas! Perdón, qué estúpido soy yo y qué idiota soy yo cuando quiero hacer las cosas a la vista mía o a la manera que yo creo, sin considerar lo que Dios ya dijo. Qué idiota que soy. ¿Cómo termina esta historia? Saúl gobernó, fue rey. Dios lo usó para exterminar a un pueblo enemigo. ¿Cómo se llamaban esos pueblos? ¿Cómo se llamaba ese pueblo que exterminó Samuel? O sea, Saúl. Los filisteos. Ustedes saben que Goliat era uno de esos filisteos. Bueno, el pueblo filisteo. Dios usó a Saúl para la guerra y para preparar, a contar de ahí, al mejor ejército que el pueblo de Israel tuvo en su historia. De ahí en adelante, Saúl igual fue utilizado para preparar al pueblo para la guerra. Y es así como destruyó a los filisteos. Pero, otro pero, Saúl no era mucho del agrado de Dios y él también dejó de lado lo que Dios había dicho. Se cumplió todo lo que Jehová les había dicho. El pueblo sufrió mucho en ese primer reinado. No obstante, Dios le dijo al pueblo: ahora van a tener un rey como yo quiero. Y ahí Dios puso al primer rey
de agrado o del agrado del corazón de Dios. ¿Y qué se llamó? ¿Cómo se llamó? David. Porque David tenía una línea genealógica que Saúl no tenía. Porque de David viene la línea genealógica ¿de quién? Del león de Judá. Viene la línea genealógica de nuestro Señor Jesús. No es casualidad. Pero Dios permitió que tuvieran un gobernante que los hizo sufrir. Queridos, lo central de lo de hoy es: el pueblo se puede equivocar en sus elecciones cuando elige mal, cuando elige según parámetros del mundo. Y puede ser tarde, una vez que ya los tienes elegidos. Hay que sufrir la norma. Ahora que tenemos que elegir, elija conforme a lo que Dios quiere. Deuteronomio 17. Cuando tengan un rey, y ahí Dios pone a lo menos 10 parámetros muy claritos. El primero de los parámetros es: Dios dice que yo lo haya elegido primero. Yo elijo al que quiero que gobierne. No usted. ¿Cómo es? Segundo parámetro, que sea de en medio del pueblo. Que no sea un extraño. Interesante. Deuteronomio 17. Observe cómo Dios quiere que nos guiemos. Resumimos. ¿Hizo bien el pastor en devolver lo que no era de él? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Porque es bacán? ¿Porque es bonito? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, por testimonio, sí puede ser. ¿Sabe? Las cosas hay que hacerlas bien porque es bien hacer las cosas. No más. No porque me conviene. No porque no me conviene. Las cosas están bien hechas porque están bien hechas. Y Dios dice que en la medida que yo soy honesto porque Dios es honesto. Yo soy santo porque Dios es santo. Bien hecho, pastor, cuando entregaste lo que no te corresponde. Mal hecho, cuando me quedo con el vuelto en el supermercado que no es mío. Muy mal hecho, cuando no pago el impuesto. Muy mal hecho. Muy mal hecho, cuando voy torciendo el derecho, recibiendo sobornos o favores para que el otro adquiera. Muy mal hecho, cuando no doy lo que debo dar. Si es un metro, es un metro. Si es un kilo, es un kilo. Si es sí, es sí. Y si es no, es no. No hay esas cosas. Que nos conformemos con lo que nosotros creemos que debemos tener por estar guiados por personas corruptas que tuercen el derecho, que reciben el soborno. Y yo estoy hablando no de lo que pasa en el mundo, hermanos. Yo quiero que esto que estamos hablando lo asociemos a nuestra vida como iglesia. Elegir conforme a los parámetros de Dios. No elegir conforme a los parámetros de los otros pueblos, otras ciudades,
otros mundos, otros reinos, etc. La raíz de la corrupción es dejar de lado lo que Dios dijo. Dios no ha pasado de moda, querido. No ha pasado de moda. Dios es y será siempre el mismo. Que Dios nos ayude a seguir meditando, pero además reflexionando en mi manera de ser pueblo, pero también de ser líder. Oremos al Señor. Padre bueno, tu palabra es viva, es eficaz, que me sirve a mí para convertir mi alma, me sirve a mí para corregir mis pasos, mis actos, mis pensamientos, mis conversaciones. Por eso te ruego, Dios, que tu palabra también se aplique a nuestra congregación, a los que escucharon hoy. Ayúdanos, Señor Dios, a elegir conforme a lo que tú nos quieres dar. Tu voluntad ya está escrita. Lo que nos falta es reflexionar un poco más, mirar más allá de los parámetros mundanos, asquerosos, faltos de ética que hay hoy en día. Padre, protege a tu iglesia de la corrupción en los líderes y en el pueblo. Libera con el poder de tu Espíritu Santo cualquier atadura y cadena de corrupción que pudiera haber. Corta, rompe, desata situaciones que pudiéramos tener en medio de nosotros. Saca y quita, como tú quieras, lo que no estamos haciendo bien. Tú eres un Dios santo. Te pedimos perdón, porque nosotros no somos dignos de ti. Aplica tu sangre preciosa a nosotros y enséñanos con esta palabra a permanecer humildes, más sencillos, cosa que nos cuesta mucho. Buen Dios, que su palabra siga redarguyéndonos profundamente hasta cambiar esos actos corruptos cotidianos que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te lo pedimos por el amor que tú nos tienes a nosotros, por medio de Jesucristo, el Señor. Amén. Gracias. Dios les bendiga.